Hola a todas y todos, vecinos, vecinas, usuarios, usuarias. Hoy me gustaría poder compartir con ustedes esta presentación que la titulamos Tras bambalinas de Teletriage. ¿Qué pasa con mi solicitud una vez realizada? ¿Ya? Me presento, yo soy el doctor Juan Pablo Rubio Schweizer, soy médico familiar y actualmente me desempeño en el CESFAM doctor Arturo Besagoy. La idea de esta presentación es poder ver, efectivamente, como dice el título, qué pasa después de mi solicitud, cuáles son las rutas o lo que tiene que pasar con mi solicitud para que en el fondo sea resuelta. ¿Ya? Para empezar en el fondo esta presentación, quería mostrarles estas distintas cuatro imágenes y por qué es importante hacer distintas las cosas como siempre las hemos realizado. ¿Ya? Históricamente, en la historia de la atención primaria de salud, de lo que son los CESFAM, SECOF, no solo en nuestra comuna, sino a nivel nacional, estas filas son las filas ampliamente conocidas como eran las filas de los consultorios, que por muchos años y hasta el día de hoy muchas veces se ven en las mañanas, cuando muchas veces dicen que levantarse a las 4 de la mañana para poder conseguir una hora, ¿ya? Con el frío del invierno, y la verdad es que a pesar de que en los 2000 se hizo un esfuerzo importante por tratar de disminuir estas filas o que en la práctica no existieran, al año 2022 es una realidad que muchos sabemos que todavía existe, ¿ya? Por eso es plantearse importante la pregunta anterior, es que si buscamos resultados distintos no podemos seguir haciendo lo mismo. Y algo quizás no estamos haciendo bien en el año 2022 para mantener las filas de los spam en la mañana y acostumbrarse en la mañana a poder conseguir fila para poder resolver un problema de salud. ¿Ya? Creo que en el año 2022 estas filas son anacrónicas. Estas filas, la verdad es que con la tecnología que tenemos actualmente no deberían existir. Entonces tenemos que buscar formas más innovadoras para poder resolver las demandas de salud eh, que presentan los territorios, que presentan las personas y sus familias que están adscritas y que están en el fondo en la población a cargo de los SFAM y SECOF. Por lo tanto, quería introducirlo en el fondo, ¿qué es un triage? Porque en el fondo estamos hablando de teletriage, tenemos que responder la pregunta de qué es un triage. Un triage es un sistema de clasificación y selección de pacientes, ¿ya? Viene fundamentalmente, el concepto viene de un concepto como bien como antiguo en general, que era cuando hay catástrofes, tenemos que priorizar quién atender antes y quién después, porque tenemos un personal que es limitado, y que la verdad es que tenemos que ver quién en el fondo tiene un riesgo vital y que necesitamos como resolver rápidamente ¿cómo se llama? Su problema de salud. Actualmente el triage en el fondo es muy conocido en los sistemas que eran de urgencia, cuando ustedes asisten al SAR o al SAPU, que los van a clasificar en una clasificación de C1 a C5, ¿ya? Donde C1 es muy grave y C5 la verdad es que la condición es estable y por lo tanto puede tener una espera, sin significar un daño a la salud. Entonces en salud siempre tenemos que priorizar antes a los que más los necesitan. Y hay problemas de salud que no deberían esperar tanto y otros que pueden esperar sin significar un daño a la salud. El orden de llegada no es suficiente para poder priorizar a quién atender antes. Definitivamente esto nosotros sabemos que no es la fila del pan, ¿ya? O sea, sabemos que la verdad es que uno puede entender, por ejemplo, una fila de un banco, una fila de un pan, que parece ser justo las personas que lleguen antes las atendamos antes. Pero la verdad es que en salud sabemos que las esperas pueden provocar un daño a la salud, y que la verdad es que hay situaciones que requieren más rapidez y otras que pueden esperar un poco más. Bueno, ¿qué hacemos una vez que ustedes ya llenaron la solicitud de teletriage? Cada profesional que seleccionan, existirán distintos triachistas que verán sus solicitudes. Ustedes en el fondo van a hacer solicitudes fundamentalmente para médico-médica, para dentista, para matrona-matrona y para otros profesionales donde están enfermeros, enfermeras, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, y trabajadores sociales y otros, en el fondo, otros profesionales también, técnicos paramédicos. ¿Ya? La verdad es que van a existir, la verdad es que un triachista para cada de los profesionales que están. Por eso es que muchas veces cuando nosotros los llamamos de vuelta, no podemos resolver todas las solicitudes que realizaron porque tienen que ser revisadas por un triachista de acuerdo a la solicitud que realizaron. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy médico médico y la verdad es que en general no puedo resolver muy bien una solicitud, por ejemplo, de una matrona o un dentista. Ya no tengo la expertise para poder resolverlo, entonces son solicitudes que son distintas y muchas veces no podemos revisarlas todas juntas, ¿ya?
A veces lo ideal es que si ustedes hicieron más de una solicitud con un tipo profesional, resolverlas todas en una misma vez, ¿ya? En cada centro de salud hemos definido qué ver antes y qué ver después. Eso es muy importante, tenemos protocolos internos para poder definir qué es lo que tenemos que revisar antes, qué es lo que tenemos que ver después, ¿ya? Los números de solicitudes que se realizan en el día, la verdad es que no nos permiten muchas veces revisarlos tan rápido como quisiéramos, por lo que tenemos que aplicar algunos filtros que nos permitan poder ver qué es lo que tenemos que resolver antes y qué resolver después, ¿ya? Para aplicar estos filtros es fundamental que las solicitudes estén bien realizadas, por eso todos los pasos previos a esta presentación, muy importante poder hacer una buena solicitud para que al triachista que va a revisar la solicitud que ustedes realizaron, le quede bien claro qué es lo que necesita, ¿ya? Es importante que tengan bien claro que si no nos contestan en 3 oportunidades, 2 llamados por oportunidad, debemos cerrar la solicitud. O sea, si sacamos en cuenta una solicitud para en el fondo nosotros decir que no nos contestó el teléfono, tiene que al menos haber tenido 6 llamados de teléfono, ¿ya? Entonces, siempre es importante que si algún número lo llama por segunda vez, traten de contestar, porque probablemente seamos nosotros y no sea una empresa de teléfono, call center, o algo así, porque en general eso nos llaman 2 veces seguidas. Nosotros en general tendemos a llamar 2 veces seguidas y con eso ustedes van a saber que en el fondo es desde el CESFAM o SECOF que lo estamos tratando de contactar. ¿Qué ver antes y qué ver después? Bueno, sabemos que la pandemia del COVID-19 no ha terminado, por lo que seguimos priorizando a las personas que tienen síntomas respiratorios, ¿ya? Entonces es fundamental que se testen rápidamente y que podamos detener la cadena de contagio. Por eso sabemos que rápidamente las personas que tienen moco, que tienen dolor de garganta, que tienen fiebre, que tienen tos, que tienen ahogo, en general las tratamos de aplicar y la tratamos de priorizar y por lo tanto aplicamos los filtros de los síntomas que caracterizan al COVID, ¿ya? Por eso es importante también que en la parte de texto libre, al final de la solicitud, ustedes pueden describir los síntomas y muchas veces no le hace mucho sentido lo que dice en el formulario. Entonces ustedes pueden describir qué es lo que le está pasando, ¿ya? También en general priorizamos también las personas que se encuentran con licencia médica, también las priorizamos porque en el fondo es importante que nos pongan, no hay una sección que dice licencia médica, pero pueden ponerle cualquier otra sección, pero en el texto tienen que poner licencia médica y el día en la que se vence, cuando estas licencias la verdad es que requieren una reevaluación médica para ver si es que tienen o no que ser, necesitan o no una continuidad de la licencia médica. Importante que pongan el día en el que se venga y la palabra licencia médica para que nosotros podamos aplicar los filtros necesarios para citar un día antes o el mismo día en que se vence la licencia médica. Entonces, después de priorizar estos 2 problemas de salud en general, vamos en un orden con respecto a la fecha de solicitud de las solicitudes para poder ir dando cuenta cómo las podemos ir resolviendo. Más o menos este es el perfil de un triachista. Nosotros acá se nos ordenan todas las solicitudes que ustedes realizan y nosotros vamos buscando cómo las vamos resolviendo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues acá hay una solicitud para matrona, acá hay una solicitud para médico, para dental, y la verdad es que nosotros que habitualmente ordenamos por sección las solicitudes que queremos revisar. En mi caso, por ejemplo, son las médicas. Entonces hacemos un filtro con médico y vamos viendo las solicitudes que realizaron en orden en general, en que realizaron la solicitud. También revisamos el texto libre y ver cómo lo podemos resolver. Muy importante que esto no es, el sistema de teletriage no es un sistema específicamente para pedir hora médica, ¿ya? Puede ser que una parte de las solicitudes sean para un control presencial o una evaluación presencial, pero la verdad es que la idea de poder realizar una solicitud del triachista tiene que resolver si es que la solicitud o la demanda de salud que están realizando ustedes se puede resolver por teléfono o eventualmente tenemos que citarlo para una cita presencial. Por ejemplo, una persona que le duele un poco la guata, que está con un poco de diarrea, y esa diarrea no tiene signos de alarma y la verdad es que podemos resolverlo por teléfono, podríamos dejar algunos medicamentos en el CESFAM y decir que en el fondo si es que este cuadro se prolonga más de 5 a 7 días, que es lo que en general a uno le preocupa, se puede resolver por teléfono y no requeriría una evaluación presencial, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, con síntomas, por ejemplo, de una infección urinaria en un adulto, una adulta, ¿ya? Otras situaciones que de repente, no sé, pues necesitan algún certificado médico para la municipalidad, en que basta que nosotros revisemos los antecedentes en la ficha clínica y emitamos ese certificado médico, podemos mandárselo por correo electrónico, por WhatsApp, o eventualmente dejarlo firmado en la entrada del CESFAM y lo pueden retirar ustedes cuando puedan. Hay muchas solicitudes que la verdad es que la mayoría de las veces las podemos resolver por teléfono. Gran parte de las solicitudes se pueden resolver por teléfono y otras requerirán un control presencial
en general con la forma tradicional. Entonces esa es la idea fundamentalmente que tiene que hacer el triachista para ver si es que la solicitud que está realizando la persona se puede resolver por teléfono, se resuelve por teléfono, y si la solicitud requiere una evaluación presencial, habrá que derivarla a un administrativo para que ese administrativo le pueda asignar una hora médica. ¿Ya? Bueno, una vez que vemos las solicitudes, ¿qué pasa? Como les anticipé, hay algunas solicitudes que van a requerir una cita inmediata en la llamada por parte del triachista, por ejemplo, las personas que tienen síntomas COVID. Habitualmente, dentro de 24 horas, tratamos de que esa persona pueda ser evaluada para que pueda ser testeado con algún método, por test de antígeno o PCR, para que detener la cadena de contagio. ¿Ya? Algunas pueden resolver o sea, pueden recibir una solución telefónica que realizaron, por ejemplo, una orden de exámenes. Por ejemplo, soy diabético y no me controlo hace 2 o 3 años. Voy a tener que ir al médico para que me pida de nuevo los exámenes y yo después volver al control. ¿Ya? La verdad es que ahora con el teletriage, eso la verdad es que no debería pasar. Uno en el fondo dice, mire, ¿sabes qué? Soy diabético, no tengo control hace 2 años, entonces el triachista lo que va a hacer es va a dejarles la solicitud de exámenes, puede prolongarle a veces la receta que puede estar vencida, y una vez tomados los exámenes les pedimos que vuelvan a realizar una solicitud porque nosotros tenemos que cerrar la solicitud una vez que emitimos la orden de exámenes. Entonces, una vez que a usted le pinchen el brazo, usted realiza la solicitud nuevamente y nosotros revisamos los exámenes cuando estén listos y los derivamos para el control, por ejemplo. ¿Ya? Educación en salud, hay condiciones de salud que solamente requieren medidas generales. Antes del COVID, la verdad es que un resfrío la mayoría de las veces se puede resolver con medidas generales y no requiere medicamentos, por ejemplo. También muchas situaciones, por ejemplo, de diarreas pueden resolverse con algunas medidas generales también. No sé, por ejemplo, cosas tan simples pero que parecen tan feas, por ejemplo, estos derrames que ocurren en el ojo, la verdad es que tampoco requieren una intervención médica mayor. ¿Ya? Medicamentos y otros también se pueden resolver muchas veces por teléfono. Hay otras que pueden quedar en una lista de espera de horas, ¿ya? O sea, nosotros las revisamos y quedan en una lista de espera administrativa para que puedan, en el fondo, agendar los cupos en la medida en que se vayan abriendo agenda y que existan de acuerdo a la prioridad que se les da. O sea, en el fondo uno sabe que este paciente parece que no está muy mal, lo citamos en el fondo con prioridad alta, la verdad es que lo más probable es que lo llamen dentro de una semana, ¿ya? Ahí en el fondo el triachista es el que le asigna la prioridad y queda en una lista de espera en general en la parte administrativa, de los administrativos que van a ir llamando y van a ir citando de acuerdo a la medida en que tengan cupos. ¿De qué prioridades hablamos? Nosotros en general asignamos 3 prioridades fundamentalmente. La P1, que le decimos la prioridad alta, que es el lado idealmente dentro de una semana, que son enfermedades crónicas que pueden estar descompensadas, que habitualmente lo vemos con los exámenes que se tomaron, síntomas que pueden ser sospechosos de cáncer, por ejemplo, enfermedades de condiciones que pueden empeorar la espera. Esa en general, uno dentro del criterio clínico, llamando por teléfono es suficiente al menos para poder determinar eso. P2 o prioridad media, que pueden ser evaluados entre 2 o 3 semanas, que son enfermedades crónicas compensadas. Un paciente, por ejemplo, con hipertensión que tiene la presión bien, tiene los medicamentos al día y todo, la verdad es que podría esperar un plazo de 2 o 3 semanas. O motivos de consulta que no significan un empeoramiento de la salud si se espera un poco más. Por ejemplo, un dolor de rodilla. Un dolor de rodilla, la verdad es que más allá del desagrado de que te duela la rodilla, no va a significar en el fondo un empeoramiento de tu salud si es que no eres evaluado dentro de 2 o 3 semanas. Distinto es, por ejemplo, un dolor al pecho. Un dolor al pecho en general, bueno, eso es un síntoma en general que uno debería ir a urgencia en general, pero por ejemplo, eso es un síntoma en general que uno debería hablar rápidamente. ¿Ya? Y P3, la prioridad es baja y que puede ser evaluado dentro de un mes. Nosotros ponemos fundamentalmente las personas que han perdido citas previas sin justificar, lo enviamos con prioridad baja. Algunos consejos al realizar sus solicitudes, esto es súper importante que los tengamos súper claros, intentar buscar la categoría que más se acerca a la solicitud que quieren de realizar. Las categorías siempre a veces se nos hacen muy escasas para lo que se puede necesitar, pero si no está, puede escribir el texto libre y no hay problema. Por ejemplo, una persona me dijo que, por ejemplo, no hay oftalmológico, y es verdad, no existe la categoría oftalmológico, pero pueden poner algo similar y pueden describir qué es lo que requieren, no sé, el lente, por ejemplo. ¿Ya? Ocupen el texto libre y traten de explicarnos qué es lo que necesitan. Eso nos va a servir a nosotros mucho como triachistas que revisamos las solicitudes, que ustedes nos describan qué es lo que necesitan. Puede ser un certificado, un fondo, algún dolor o algo así, a ver si es que nosotros nos podemos anticipar y con una llamada a ver si es que lo podemos resolver o eventualmente tenemos que conseguir alguna hora, ¿ya? El teléfono que pongan es lo más importante para nosotros.
Si van a poner un teléfono a un familiar, siempre explicarle por qué lo realizaron. En muchas ocasiones nos pasa que llamamos al familiar y el familiar ni siquiera sabía que hicieron una solicitud, no sabía mucho de nada y la verdad es que ahí el triachista no puede resolver mucho. De ahí perdemos un contacto porque él tiene que preguntarle otro día y todo. Entonces, si van a hacer alguna solicitud y no es su celular personal, avísenle. Igual muchas veces es importante que nosotros hablemos con la persona que hizo la solicitud o la persona que está solicitando una evaluación porque necesitamos saber sus síntomas, necesitamos saber cómo han sido y tenemos que hacer una historia clínica también. Finalmente, una atención telefónica es una atención médica, finalmente también. ¿Ya? Y a veces podemos tener demora en la revisión de solicitudes, pero de cualquier forma nos tenemos que hacer cargo si la realizamos. Eso es muy importante. Nosotros acá prácticamente finalmente no se rechaza la atención. Lo que pasaba muchas veces en la fila que veíamos al principio de la atención es que se dan 30, 40 números, 45 números y la persona que está en número 46 para atrás nada, no sabemos qué pasaba, no sabíamos por qué venía. La verdad es que ahora con el teletriage nos hacemos cargo de eso. Es verdad que nos podemos demorar un poco más, pero tenemos que hacernos cargo, ¿ya? Y no podemos cerrar esa solicitud sin resolverle finalmente la solicitud que está demandando la persona, o a menos que no nos conteste el teléfono en 3 oportunidades, 2 llamados cada oportunidad. ¿Ya? Pero la verdad es que nos tenemos que hacer cargo de esa solicitud. Eso es muy importante. Y si consideran que su solicitud es urgente, 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 es mejor asistir a un servicio de urgencia SAR hospital. Tiene importante, y eso lo describe también en la página de TeleTH, que nosotros revisamos solicitud en general de lunes a viernes de 8 a 5 y los jueves hasta las 4 de la tarde. Entonces, la verdad es que si usted realiza una solicitud el sábado, la verdad es que lo más probable es que no sea revisado hasta la próxima semana. Por ejemplo, si ustedes tienen un dolor al pecho muy intenso que dura más de 20 minutos, no es aconsejable realizar una solicitud de teletriage porque esa se puede demorar la revisión y eso puede demandar en el fondo un problema para la salud. Entonces, si ustedes creen que su problema de salud es lo suficientemente urgente, deben acudir a los servicios de urgencia, porque la verdad es que el sistema no tiene la capacidad para poder detectarlo tan rápido. ¿Ya? Eso es más o menos como dentro de los consejos que voy a dar. Eso era lo que quería conversar hoy día con ustedes. Eso, repetir al calmar el sistema de teletriage requiere de una mente humana que pueda en el fondo procesar todas estas solicitudes. Por eso lo más importante es la claridad que usted le pongan a la descripción de la solicitud. Nos va a ayudar a nosotros mucho como triatistas para poder resolverla más rápidamente y poder ver cómo resolver finalmente el problema de salud que nos están solicitando. Eso, muchas gracias.